Empezamos, muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradecemos a todos y todas quienes han acudido al llamado presentado por la FLAM, la Federación Latinoamericana de Magistrados y Magistradas, Van Center, y también por la Asociación de Magistrados de Bolivia. Hoy es una fecha importante porque realmente vamos a presentar o van a presentar nuestras compañeras un instrumento construido científicamente en que se desarrolla cuál es la visión analítica, analizada y programada para revisar cómo está el sistema del poder judicial y la independencia judicial en Bolivia. Este diagnóstico sirve a los operadores de justicia, no solo a los jueces y juezas, también a los fiscales, fiscalas, abogados y abogadas y cualquier otra persona interesada en el sistema de justicia para que realmente sea un instrumento válido para construir políticas, ojalá políticas públicas desde quienes son tomadores de decisiones para mejorar la administración de justicia en Bolivia. Este es un esfuerzo, repito, de la Federación Latinoamericana de Magistrados que involucra a 19 organizaciones de diferentes países de América Latina, junto con Van Center, que es un socio estratégico importante en la elaboración no solo de estos diagnósticos, sino del impulso necesario que se debe tener en América Latina para mejorar la calidad de la administración de justicia. Así que muchísimas gracias a todos y todas por participar, no solo por validar este instrumento a través de su análisis propio, sino también de las preguntas que al final eventualmente se puedan desarrollar y de la elaboración también de cuestionamientos o de validación también de situaciones a través de la AMABOL, quienes van a estar prestos también a escuchar las inquietudes que tengan de quienes van a analizar a partir de hoy este instrumento, que dicho sea de paso, ya fue presentado también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con ocasión de la participación de la AMABOL en una audiencia temática sobre este importantísimo tema de independencia judicial. Así que, sin más, Adriana Orocú, yo soy presidenta de la asociación, me despido de ustedes para que inicie ya la parte importante de este webinar, que es precisamente la introducción a las conclusiones que ha llegado este importantísimo instrumento. Así que, don Jaime, muchísimas gracias desde la FLAM para Van Center, que es el instrumento también que utiliza la Barra de Abogados de Nueva York para procurar esta importantísima ayuda a los jueces y juezas de América Latina. Muchísimas gracias, jueza Orocú. Al contrario, le agradecemos muchísimo a la FLAM, a la Federación Latinoamericana de Magistrados, la oportunidad de participar con ustedes en esta importante labor. Mi nombre es Jaime Chávez Alor. Yo soy director de Políticas para Latinoamérica del Centro VANS para la Justicia Internacional. Como ya adelantaba la jueza Orocú, somos una organización sin fines de lucro, parte del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York. Nuestra misión es promover la justicia global a través de el trabajo de abogados para tomar organizaciones de sociedad civil, asociaciones judiciales, organismos internacionales como clientes para proveer servicios legales pro bono. En este caso, nosotros tenemos un programa de independencia judicial a través del cual hemos estado trabajando con asociaciones judiciales en Latinoamérica y en otras regiones del mundo, pero particularmente yo me encargo de Latinoamérica, para fortalecer la independencia judicial de los países. Como parte de este trabajo hemos observado que uno de los primeros temas que existen es que a veces la comunidad jurídica no está completamente enterada de lo que está sucediendo con la judicatura de sus países. Generalmente son los jueces, organizaciones de sociedad civil o algunos defensores de derechos humanos
los que están interesados en qué es lo que está sucediendo con la independencia judicial. Pero la realidad es que esta independencia de la judicatura debe ser algo que nos interese a todas y a todos los abogados. Nosotros, como barra de abogados de la ciudad de Nueva York, entendemos que en ningún país puede haber desarrollo o puede haber inversión si no hay independencia judicial. Y esto es porque si no hay juezas y jueces que puedan resolver controversias de manera imparcial, no hay certeza jurídica. Y nosotros hemos hablado con empresas, con las firmas de abogados con las que trabajamos. Ha quedado claro que donde no hay independencia judicial, donde no hay certeza jurídica, no hay interés de llevar a cabo una inversión y en este sentido desarrollo. Entonces, es por esto que nosotros trabajamos en este tema y que en una sociedad con la Federación Latinoamericana de Magistrados estamos preparando una serie de diagnósticos sobre la independencia del sistema judicial en 9 países de la región, bueno, en 8 países de Sudamérica, 6 países de Centroamérica y el Caribe, más México, para poder contar con estos diagnósticos que expliquen en qué, bueno, primero, qué dice la ley de cómo debería funcionar el sistema de justicia, el sistema judicial en estos países, pero también es muy importante cómo funciona en la realidad. En la mayoría de los países en Latinoamérica, el deber ser tiende a ser muy diferente del ser, y en el sentido es que estamos preparando estos diagnósticos, que además tenemos el gusto de iniciar la presentación de estos diagnósticos que hacemos con la FLAM con Bolivia. Bolivia se encuentra en una situación muy interesante, es una situación que se refleja en este diagnóstico. Está en el chat, pueden ver ustedes ahí el link para poder acceder a este documento. La idea de estos documentos es que sean documentos cortos para que una persona se pueda sentar y leerlos, porque a veces también uno de los problemas es que terminan siendo documentos de 200 páginas que nadie va a leer. Entonces, en este documento es para que se enteren y para que puedan ver cuáles son estos retos muy importantes que tiene la judicatura en Bolivia y simplemente mencionar también que es muy importante el apoyo que para este diagnóstico ha dado AMABOL, la Asociación de Magistrados de Bolivia, que sin la participación de juezas y jueces en cada uno de estos países y en Bolivia de AMABOL, estos diagnósticos no se podrían llevar a cabo porque al final estas personas que imparten justicia son las que conocen realmente cómo está la situación y cuáles son los retos que enfrentan en cada uno de sus países. Sin más, le cedo la palabra a mi colega María Cristina Martínez Aramas, que nos va a hacer favor de explicar un poco qué trae este diagnóstico y a partir de ahí entonces ya pasar a escuchar a las juezas y magistradas, además todas mujeres, está muy bien, y mucha representación este mes, que además la semana pasada fue el 8 de marzo, para que nos puedan explicar ahora sí cuáles son esos retos específicos que tienen en Bolivia con diversos temas. Repito, el diagnóstico está ya en la página de internet y finalmente nada más agradecer que este esfuerzo desde el Van Center lo podemos llevar a cabo con el apoyo de la Fundación Tinker. Sin más, María Cristina, por favor. Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes, buenas noches a todos. Les voy a contar brevemente sobre la estructura y la forma en la que se construyó este diagnóstico que ustedes van a leer, van a evaluar y ojalá comentar también. Y básicamente nosotros procuramos que estos documentos, que además sean breves, sean de fácil lectura y de fácil entendimiento, y en ese sentido buscamos que tenga una estructura muy lógica con los temas de independencia judicial desde un punto de vista de derecho internacional. Entonces, inicia con un marco normativo muy sencillo sobre en Bolivia a partir de preceptos y disposiciones constitucionales, y así como los hechos más recientes que han afectado como su desarrollo y su operación. Acto seguido, el diagnóstico entra a analizar temas de nominación, selección y nombramiento de jueces y magistrados, un poco para entender cómo se conforma la judicatura, cuáles son las normas para ello,
y cuál es la situación, como decía Jaime, de esa conformación de la judicatura. Todo con el fin de evaluar si hay debilidad institucional o si hay debilidad en el marco normativo para entender si hay influencia política o de actores privados o de otro tipo de actores para estos procesos. Y una vez conformada la judicatura, empezamos a evaluar todos los temas, ascensos, procesos disciplinarios, traslados, que son igual de importantes en cuanto a las condiciones bajo las cuales los jueces operan en los distintos países. Pasando ya a unos últimos temas que siempre son de agudísima importancia en el análisis de la judicatura, que son, por ejemplo, los temas quizás un poco más administrativos, de gestión del gobierno judicial, temas que usualmente manejan consejos de las magistraturas, consejos de estados, o algunas veces son funciones que están en la misma judicatura y esto puede afectar el desarrollo de la misma judicatura. Otras ramas del poder público, de actores políticos en la operación de la judicatura, y terminando con unos temas que, como ustedes ya saben, son de vital importancia, como el tema de presupuesto, que afecta muchísimo varios estados de América Latina y de Centroamérica, y el tema de seguridad de los operadores de justicia, que en muchas ocasiones no está totalmente garantizado ni de manera normativa ni de manera fáctica. Entonces, con esto le cedo un poco la palabra a las colegas panelistas, para que nos cuenten un poco cuáles fueron los principales hallazgos de este diagnóstico en particular del caso de Bolivia. Con esto le voy a hacer en primer lugar la palabra a la doctora Norca Díaz, quien nos va a hablar un poco de este marco normativo básico, esta introducción del diagnóstico y un tema que en el caso boliviano es muy relevante, que es todo el tema de la conformación de la judicatura y los asuntos que están viviendo hoy en día para esto. Doctora Norca. Muy buenas noches, estimada María, estimadas y estimados participantes. Mi nombre es Norca Díaz, ejerzo la función de juez de segunda instancia en mi país y a la vez conformo el directorio de la Asociación de Magistrados de Bolivia a la cabeza de nuestra señora presidente, doctora Greni Bolin-Virués. Como ya sus personas lo han adelantado, estimada María, el diagnóstico que han realizado sobre la independencia judicial en Bolivia incluye aspectos muy importantes como, por ejemplo, factores de selección y nombramiento de nuestros magistrados, vocales, jueces, las evaluaciones, los ascensos, los procesos disciplinarios, destituciones, la seguridad física y jurídica de los operadores, las injerencias de otras ramas del poder público en la administración de justicia, también los casos de corrupción y la concentración de poderes administrativos y financieros, entre otros. Pero también se estudian los avances que se han logrado mediante la adopción de diferentes políticas encaminadas a mitigar estas complicaciones. Este documento, y aprovecho la oportunidad para, en nombre de la Asociación de Magistrados de Bolivia, agradecer la producción del presente diagnóstico al Cyrus R. Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York y la Federación, nuestra Federación Latinoamericana de Magistrados, nuestra FLAM, como parte del proyecto de fortalecimiento a la judicatura independiente. Todo ello con el apoyo de la Fundación Tinker. Ya ingresando al abordaje específico de la situación de la independencia judicial en el Estado Plurinacional de Bolivia, debemos señalar que este diagnóstico ha tomado en cuenta 3 documentos muy importantes como base para realizar la investigación. La primera, el documento realizado por el Relator Especial para la Independencia de los Magistrados y Abogados, Relator Especial Diego García Sayán, de las Naciones Unidas, que visitó Bolivia en julio del 2022. Por otro lado, también
el informe emitido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, que presentó de igual forma un informe realizado el último trimestre de la gestión 2019. Y también se tomó en cuenta la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y Derechos Humanos, una red compuesta por organizaciones de la sociedad civil con apoyo de la Unión Europea, que anualmente publica el informe respectivo sobre la situación de la justicia en el Estado de Bolivia. Debemos manifestar, luego de esta pequeña introducción, que el órgano judicial de Bolivia es uno de los poderes componedores del Estado. Bolivia forma parte, además de varios instrumentos internacionales que obligan a nuestro Estado de buena fe a cumplir ciertos compromisos, como por ejemplo el de garantizar una judicatura independiente. Y es así que Bolivia forma parte, por ejemplo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, nuestra Constitución Política del Estado reconoce la independencia judicial como un principio fundamental del Estado para precisamente poder garantizar el derecho a la macrogarantía del debido proceso. La función judicial es única, existe en todo el territorio de nuestro Estado y se ejerce por medio del órgano judicial, que a su vez está compuesta por diferentes jurisdicciones. La jurisdicción ordinaria, que compone las materias del área ordinaria, civil, penal, familia, niñez, entre otras. La jurisdicción agroambiental, que compone la materia especial agroambiental y trata temas agrarios, forestales, ambientales, biodiversidad, recursos naturales, etc. La jurisdicción indígena originaria campesina, que es un logro además de nuestra nueva constitución del 2009, si bien no la última, porque toda norma es perfectible y consideramos que a medida que avance el tiempo, nuestra constitución también va a merecer ciertas modificaciones, pero particularmente la Constitución Política del Estado de 2009 reconoce ya la jurisdicción indígena originaria campesina, que además goza de igual jerarquía que las otras jurisdicciones que componen el órgano judicial. Esa es la composición de la administración de justicia que hace en realidad a la esencia de lo que es nuestro poder judicial. Ahora bien, en cuanto a la nominación, selección y nombramiento de nuestros jueces, vocales y magistrados, debemos señalar que en Bolivia existe un reglamento de la carrera judicial que, si bien fue emitido el año 2018, luego de un vacío muy grande entre el último reglamento de 2001, que no difiere mucho en su contenido y que además compone un sistema híbrido de nuestra carrera judicial, ya que reconoce, por ejemplo, subsistemas de ingreso, evaluación, permanencia, capacitación, formación y cesación de funciones. Sin embargo, estos subsistemas hoy por hoy no se encuentran aún debidamente reglamentados. Asimismo, el año 2010, a partir de la promulgación de la ley que organiza nuestro órgano judicial, se han emitido diferentes reglamentos, entre ellos precisamente el de la carrera judicial de 2018, misma que no fue socializada con las organizaciones de la sociedad civil, menos con los jueces que hacen la esencia del órgano judicial. Y este reglamento establece dos mecanismos de subsistema de ingreso a la carrera judicial. El primero, por la promoción de egresados de la Escuela de Jueces del Estado, y el segundo, por concurso de méritos y exámenes de competencia mediante convocatoria pública que le realice el Consejo de la Magistratura, que esta debería ser, dicho sea de paso, de forma excepcional. Así también, el reglamento establece que el Consejo de la Magistratura, por acuerdo de la Sala Plena, procederá a la designación de juezas y jueces como una atribución más, tanto de la nómina de egresados y egresadas de la Escuela de Jueces, de acuerdo a la calificación obtenida, previo cumplimiento de los requisitos generales y específicos previstos para el cargo, tomando en cuenta además criterios de género, especialidad y de méritos, que lastimosamente en la práctica este orden no se respeta. Por otro lado, también tienen la facultad
de proceder a la designación de postulantes a jueces mediante concursos de méritos y exámenes de competencia de forma directa, se podría decir, a través del Consejo de la Magistratura. Y lo que difiere en cuanto a el otro sistema de ingreso por la Escuela de Jueces es la falta de capacitación y formación, además de especialización de los operadores de justicia. Por lo que entonces nosotros contamos con un sistema de carrera híbrido que en cuanto a sus modalidades de ingreso por lo menos contiene diferencias bastante marcadas. Asimismo debemos señalar que los jueces entre los requisitos generales que deben cumplir es que deben tener por supuesto la nacionalidad boliviana, deben ser apolíticos, deben por lo menos hablar 2 idiomas oficiales del país. Oficiales nos referimos, por ejemplo, a los idiomas nativos reconocidos en nuestra Constitución Política del Estado. Y, por ejemplo, el no haber sido destituido con anterioridad del Consejo de la Magistratura como un requisito bastante importante. Asimismo, los egresados de la Escuela de Jueces que son nombrados deben ejercer el cargo por un tiempo mínimo de 2 años. Y bueno, es el Consejo de la Magistratura quien al final se encuentra en proceso de actualización del manual de subsistema de ingreso a la carrera judicial. Es esencial que estos manuales sean socializados por el resto de la judicatura, magistrados, vocales y jueces para garantizar su idoneidad. Y eso es lo que precisamente el diagnóstico ha investigado y ha además comprobado la necesidad de la existencia de esta socialización de estos manuales que componen el sistema y subsistema de ingreso a la carrera judicial. Por otro lado, en cuanto a la designación de vocales, nuestra ley del órgano judicial establece un previo diagnóstico de candidatas y candidatos a los jueces de segunda instancia, que son los vocales, son llamados vocales en nuestro país. Esta ley compone en diferentes números de acuerdo a la situación demográfica de cada departamento que compone nuestro estado, la cantidad de jueces de segunda instancia necesarios, aunque en la realidad es otro de los factores que impide el avance de la saturación o desaturación de nuestro sistema procesal judicial, toda vez de que lastimosamente estos números de jueces de segunda instancia no son los suficientes que en la realidad se necesita en nuestro país. Estos jueces de segunda instancia tienen una periodicidad mínima de 4 años y es el Consejo de la Magistratura el encargado de preseleccionar a los candidatos y candidatas para la conformación de estas salas plenas que conforman estos vocales en los diferentes tribunales departamentales de justicia. Recientemente ha existido una modificación muy importante a través de una ley, la 1443 de 2022, la cual inmenciona la elección de vocales suplentes. Y es en esta parte donde este diagnóstico ha referido que estos vocales suplentes no regulan varios aspectos en esta novedosa figura, tales como, por ejemplo, el tiempo de duración en estos cargos interinos, la experiencia académica y laboral requerida, los antecedentes necesarios y si existe además la posibilidad de transicionar a cargos titulares sin pérdida de su mandato. Estos defectos en el diseño normativo, por supuesto, que debilitan la independencia judicial y además abren las puertas a presiones de índole política en el funcionamiento de la judicatura. La falta de estabilidad también es otro factor en estos cargos transitorios que generan efectos adversos no solo para el operador de justicia, sino también para la administración de justicia, incluyendo a los usuarios. Más adelante abarcaremos un poco más lo que es la materia de la independencia judicial en cuanto a la transitoriedad de los cargos de juezas y jueces, pero para no salir de contexto, esta invención de los jueces suplentes y de la ley 1443 no prevé la incorporación de funcionarios dentro del plan de carrera, sino funcionarios temporales, y eso es el mensaje que necesitamos entender. En este caso, se entiende que estos funcionarios pueden ser removidos en cualquier momento, que se están haciendo nombramientos temporales sin hacer las debidas convocatorias adecuadas para el ingreso a un plan efectivo de carrera
para el nombramiento de los vocales titulares. Ahora bien, en cuanto a la elección de magistrados, que son las más altas autoridades que van en realidad a la cabeza del órgano judicial en general, los magistrados y magistradas de nuestro Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Ambiental son elegidas y elegidos por sufragio universal, libre, secreto, obligatorio, de las nóminas seleccionadas y aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y es toda una fase que realiza este otro poder componedor de nuestro Estado, en la que los aspirantes pueden postularse de forma directa o en su caso también pueden ser postulados y postuladas por organizaciones sociales. Y es el órgano electoral, otro poder componedor de nuestro Estado, el que será responsable de difundir los méritos y de además organizar todo el sistema electivo de estas candidatas y candidatos preseleccionados por el legislativo. La participación ciudadana, si bien se encuentra garantizada en los reglamentos y en la convocatoria, pero en la práctica es otro de los factores que se ha observado en esta modalidad de nominación de magistradas y magistrados, ya que el órgano que efectúa la preselección, en este caso de naturaleza política, como es la Asamblea Legislativa Plurinacional, permea el proceso de discusiones políticas en lugar de enfocarse en aspectos técnicos y méritos. De hecho, varios candidatos y candidatas preseleccionadas por la Asamblea cuentan con calificaciones muy bajas en los exámenes y sobre este punto se ha referido el informe sobre el estado de la justicia en Bolivia en la plataforma ciudadana que determinó que no existió un adecuado proceso de evaluación por parte de los asambleístas para proceder a la preselección de los postulantes, puesto que al parecer la Asamblea votó en bloque por los postulantes que contaban con el beneplácito del partido gobernante de momento. También el relator especial hizo referencia con relación a la falta de participación de la sociedad civil en este proceso de preselección y por supuesto las organizaciones de la sociedad civil han señalado que los procesos de conformación de estas altas cortes son defectuosas por cuanto la calificación de formación académica no está basada en criterios objetivos. La experiencia no ha sido valorada con base a parámetros claros y específicos y las entrevistas no han sido transmitidas de forma pública y transparente, entre otros aspectos a resaltar. Como una muestra más de la injerencia política que existe en esta modalidad de selección de candidatas y candidatos a estas altas cortes, por ejemplo, en 2022, recientemente, se filtró un audio en el que el presidente del Consejo de la Magistratura, con un diputado componedor de la Asamblea Legislativa y dirigentes de ese partido político coordinaron la designación de jueces y representantes judiciales. Por cuenta de este escándalo, el presidente del Consejo de la Magistratura tuvo que renunciar al cargo de precisamente presidente de esa instancia. Y estos hechos muestran la influencia que tienen los legisladores en la preselección de los candidatos y candidatas a magistradas y magistrados, como fue explicado, ¿no? Anteriormente. Ahora bien, el problema principal que se presenta en nuestro país con relación a la carrera judicial es con la selección y el nombramiento de los jueces en nuestro estado. Si bien contamos con un reglamento de la carrera judicial faccionada en 2018, pero es muy importante referir que ha existido un quiebre en nuestro país a partir de la promulgación de la ley 025 en 2010, donde todos los cargos del antiguo Poder Judicial y del Tribunal Constitucional se convierten en temporales, incluyendo a los funcionarios de carrera. Y por este aspecto que no ha podido ser superado, inclusive hasta el presente, el 45% de nuestros jueces y juezas en funciones tiene calidad de provisorios y solamente el 50%, el 55%, mejor dicho, pudieron ingresar a la carrera judicial a partir de 2018 con las dos promociones de egreso de la Escuela de Jueces y a través del Consejo de la Magistratura de forma directa,
para poder conformar la carrera judicial. Todos estos contextos han ido debilitando paulatinamente la carrera judicial en nuestro país. Y es otro de los aspectos que también el relator especial, Diego García Sayán, observó y recomendó que esta situación de provisorios que amenaza la independencia judicial, anteponiendo cualquier situación independiente que no sea el interés de solucionar este problema, sea visto por lo menos antes de que termine la gestión 2022, situación que tampoco fue cumplida lastimosamente por nuestras instancias administrativas. Asimismo, el grupo GIE se refirió de igual manera en cuanto al carácter transitorio de los cargos de juezas y juezas. Y por supuesto, nuestra presidenta de AMABOL en determinado momento y en varias ocasiones refirió la amenaza constante que existe por esta situación de transitoriedad en cuanto al acoso y hostigamiento laboral, que de alguna manera tiene injerencia directa en el actuar de los administradores de justicia, porque sumado a ello, a la posibilidad de poder perder en cualquier momento su situación laboral, en Bolivia no estamos nosotros insertos en la Ley General del Trabajo y al momento de nuestra desvinculación laboral salimos únicamente con nuestro último sueldo. Eso lo ha referido nuestra presidenta de AMABOL. En este marco, entonces, el Consejo de la Magistratura, erróneamente podemos afirmar, ha emitido una convocatoria en la gestión 2022 tratando de subsanar este carácter provisorio de nuestras jueces y juezas, emitiendo una convocatoria interna donde se pretendía la reelección de nuestros administradores de justicia. Lastimosamente, las condiciones no eran transparentes para poder ingresar a esta convocatoria y a su reglamentación, como por ejemplo de que se llamaba a denuncias abiertas contra estos jueces específicos de estos 489 cargos de juezas y juezas, que por supuesto suspendían el debido proceso, ¿no? Y existía una falta de garantías y de transparencia para realmente poder acogerse a esta salida que propuso el Consejo de la Magistratura en su momento, desoyendo también una sentencia constitucional que en nuestro país tiene carácter obligatorio, es de cumplimiento obligatorio y tiene carácter vinculante, como la 704 quebrado 2020-IC1 del 9 de noviembre, donde ya en esa fecha nuestro Tribunal Constitucional, el Contralor del cumplimiento de nuestra Constitución Política del Estado, determinó que cerca de 1000 jueces deben ser evaluados dentro de un periodo de 3 meses con el fin de definir el acceso a la carrera judicial. Es decir, que esta sentencia ya otorgó la respuesta lógica y el camino a seguir para poder definir nuestra carrera judicial y esta que sea, por supuesto, a través de evaluaciones en la que los operadores de justicia que realmente cumplan sus funciones sean quienes vayan a formar parte de la carrera judicial. Lamentablemente, ni la Ley 025 en conclusión, ni el reglamento de la carrera judicial de 2008 han concretado la existencia de una carrera judicial consolidada. Toda vez del actual híbrido sistema de ingreso a la carrera judicial, sumado a los subsistemas que también la integran carentes de procedimiento, la irónica provisionalidad de los jueces más antiguos, que hacen el 44.5% del total de los jueces con los que cuenta el país, la falta de reglamentación del subsistema de evaluación de desempeño que forma parte del sistema de la carrera judicial, conforme a la Ley 025, han ido debilitando inmensurablemente la estabilidad de la independencia judicial. Por último, conviene resaltar también que el único instrumento para reglamentar la carrera judicial, a diferencia de otros países, conforme se ha investigado, desde un marco normativo internacional, no es de naturaleza horizontal ni vertical, imposibilitando el ascenso o promoción de los jueces, desoyendo la lógica vertical y correcta para promover a las y los buenos profesionales a niveles jerárquicos superiores. Eso es cuanto puedo referir a la parte que me ha tocado exponer del diagnóstico realizado por Van Center y por la FLAM, estimada María.
Muchísimas gracias, doctora Norca, por estas explicaciones y por ese resumen. Le doy la palabra a la doctora Regina Santa Cruz, que nos va a contar un poco ya de estos otros temas, ya una vez conformada la judicatura, aspectos propios de la carrera judicial y también de la gestión de gobierno judicial. Doctora Regina. Buenas noches, Cristina. Muchas gracias por el espacio, ¿no? Y siempre el agradecimiento nunca va a ser suficiente hacia la FLAM, hacia Van Center sobre este apoyo que se ha realizado para poder tener el diagnóstico sobre la independencia del sistema judicial. En ese sentido, de acuerdo a este diagnóstico, precisamente tenemos que tocar, sin duda, el tema de las evaluaciones, el ascenso, procesos disciplinarios y traslados. Bien lo decía la autoridad que me precedía, ¿no? En relación a la evaluación, es un punto neurálgico que actualmente tenemos en nuestro país, dado que la evaluación es parte de la carrera judicial y garantiza la continuidad y permanencia de los jueces y jueces de nuestro país en el desempeño de las funciones. Y ello siempre va a ir de la mano, ¿no? Entre tanto se demuestra idoneidad, profesionalidad, ética y además ese derecho a ser evaluados constantemente. Como se hacía referencia, en nuestro país, lamentablemente, a partir de las modificaciones normativas que han sido referidas, a la fecha no se ha cumplido con la evaluación. Y ese es un tema, es un aspecto pendiente que estamos enfrentando nosotros y obviamente, perdón, como asociación tenemos que hacer frente. La evaluación también es un componente esencial de la carrera judicial y esto a su vez de la independencia judicial. Dentro de nuestro sistema de evaluación se evalúa el desempeño y la permanencia, esto con la finalidad de poder continuar en el ejercicio, promocionar o de repente cesar en el cargo. Pero en nuestro sistema no existe la figura del ascenso como se tiene, como tal que debería ser, ¿no? Como existe en otros países. La evaluación, si bien ya tendría que haberse realizado a partir de la reforma de la ley 025, estamos exactamente, ya van a ser 13 años, y a la fecha no se ha podido utilizar, a pesar de que existen sentencias constitucionales, inclusive a raíz de la emergencia de los llamados jueces mal denominados transitorios, por los cuales la AMABOL ha tenido que actuar, y obviamente recurrir a nuestra Federación Latinoamericana de Magistrados, a la cabeza de la doctora Adriana Orocu, se han logrado también nuevos lineamientos más allá de aquel más allá de aquel ya, como es la sentencia 704/2020, también se ha logrado el 20 de octubre del año pasado otro recurso constitucional consignado con el número 131/2022, que va en apego a esa otra sentencia. ¿Y por qué se hace referencia a esta sentencia y no es que se trate de repetir los argumentos antes establecidos, sino porque estamos hablando de evaluación? Y la evaluación ya la establecía esa primera sentencia en el 2020, ¿no? Y no se ha cumplido, porque tal es así que inclusive la sentencia, de manera textual muy concreta, ya ordenaba al Consejo de la Magistratura que en un plazo de 3 meses se proceda a la evaluación y sin importar, ¿no?, la modalidad de ingreso de los jueces. Si hablamos del 2020, estamos a 2023, el 2022, producto de esa emergencia que ha tenido nuestro país por los mal denominados jueces transitorios, en los cuales se pretendía, entre comillas, institucionalizar a 439 jueces, el 20 de octubre de 2022, a través de un amparo constitucional, nuevamente, es decir, nuevamente, después de 2 años, también la Sala Constitucional de Chuquisaca, la Sala Constitucional Segunda, nuevamente, al conceder la tutela por esta convocatoria en relación al 45% de los jueces en Bolivia, también establece, ¿no?, que se dé cumplimiento primero a esa evaluación, que se realice mediante el trabajo, que se pueda superar ese tema de la transitoriedad, que también hay que decirlo, no es una responsabilidad de los jueces, sino del Consejo de la Magistratura a partir de la modificación. Entonces, si hablamos de evaluación, es importante tener como elemento esencial este aspecto, ¿no? La evaluación, sin duda, es provechosa, es útil, y es más, en ningún momento la Asociación de Magistrados de Bolivia se ha puesto a ninguna evaluación, pero lo que ocurre en nuestro país es que no existe la confianza necesaria para poderse someter a la evaluación, porque la evaluación, si bien va a depender para el desempeño, para la permanencia o la cesación del cargo, inclusive, ¿no?, a lo cual, obviamente, para eso es una evaluación, pero no existe la confianza, no hay credibilidad de nuestro sistema actualmente,
¿no? Porque además de aquello, se tienen también que garantizar este tema de evaluación y nuestro país, por las características que tiene, por los distritos judiciales que tiene, por las áreas, como todos los países que conoce, ¿no? Es diferente la posibilidad de evaluar. ¿A qué quiero? O sea, no se puede evaluar de la misma manera a todos los jueces en nuestro país. ¿Por qué? Porque tienen diferentes connotaciones en cuanto al área, en cuanto a la jurisdicción, en cuanto al territorio, ¿no? En nuestro país tiene características muy diferentes, ¿no? En ese sentido, esta evaluación está sometida sin duda también dentro de la carrera judicial y también del Consejo de la Magistratura tiene vital importancia en el tema de la evaluación. Pero como decía la doctora Norca Díaz, no hay la confianza, ¿no? Y a partir de unos audios que han sido publicitados, que es de conocimiento general, no existe esa seguridad de que este proceso de evaluación primero también vaya a ser transparente como ese otro proceso de institucionalización que se pretendía dar en nuestro país. Esta situación de los jueces mal llamados transitorios definitivamente ha generado un estado de emergencia latente, ¿no? Es así que hasta el día de hoy nosotros seguimos en ese estado de emergencia y por ello el tema de la evaluación, primero, si no se ha institucionalizado al 100% de los jueces, ¿no? Y un requisito que el Consejo más o menos tiene en su lógica es que para evaluar deben estar institucionalizados el 100% de los jueces. Y como en esa lógica que se tiene no están institucionalizados, pues tampoco se está accediendo a la evaluación, ¿no? Y si bien es cierto que el año pasado, el 5 de diciembre de 2022, se han emitido 5 documentos en relación a la evaluación, uno para la evaluación, otro para permanencia, otro para capacitación, otro para la evaluación de desempeño, ¿no? Pero estos documentos tampoco han sido socializados con quienes deberían ser, como son los jueces, los operadores de justicia. Y este es un parámetro que también ha sido contemplado de este diagnóstico sobre independencia judicial porque tiene vital importancia, ¿no? Con la carrera judicial, la independencia judicial que la MABOL va pregonando y va día a día, es uno de los pilares también de nuestra MABOL en poder lograr esta independencia y esta carrera judicial. Asimismo, esta situación que es interna y que nosotros como autoridades que estamos dentro de nuestro país lo hemos palpado, también ha sido tomado en cuenta, ¿no? Y ha sido de conocimiento del relator cuando vino a su visita a nuestro país y ha establecido que en nuestro país existen o no hay mecanismos sólidos, robustos para la evaluación de jueces dentro de la carrera judicial. Y existe un proceso de ascenso, se podría decir, pero que no tiene un lineamiento en cuanto a la evaluación, criterios de permanencia, no hay reglamentos oficiales que se puedan considerar y sobre todo la falta de confianza y la credibilidad en el sistema, ¿no? Esto en cuanto a la evaluación. Entonces, en cuanto a evaluación, estamos todavía, ¿no? Carentes de poder ser evaluados bajo esa lógica también de no ser, de que no todos los jueces de nuestro país estén institucionalizados. Tenemos que considerar también otro aspecto vital dentro de este diagnóstico sobre la independencia judicial, como son los procesos disciplinarios. El Consejo de la Magistratura en nuestro país está a cargo del área administrativa, ¿no? Y tiene a su cargo también los juzgados disciplinarios. Pero ¿qué es lo que ocurre en esta parte de los procesos disciplinarios? Cualquier persona obviamente tiene el derecho a recurrir a la denuncia, pero este sistema está mal utilizado, ¿no? Porque lo que se pretende es perjudicar a la autoridad y muchas veces se incide inclusive en aspectos que no son netamente administrativos, son temas jurisdiccionales y el régimen disciplinario invade estas otras esferas desconociendo cada atribución que tiene, ¿no? El Consejo de la Magistratura y también el ámbito jurisdiccional. En ese sentido, también se ha tenido conocimiento a través de diferentes factores que han habido en nuestro país por un caso lamentable de un ciudadano, de un señor Choque, que habría estado en libertad y en esa libertad pues generó muchos más ilícitos, ¿no? Afectando a un grupo vulnerable como son las mujeres, ¿no? Que ha sido de conocimiento inclusive internacional. Es que el régimen disciplinario o el juzgado disciplinario ha empezado a realizar un trabajo en los 9 distritos y ha sido base para que se puedan destituir a varias autoridades. Lamentablemente esta situación ha sido sopesada a partir
de un caso lamentable, como les hacía referencia, y a pesar de ello, ¿no? Dentro de un análisis que se ha realizado por la Amabol y que también ha sido puesto en conocimiento del Consejo de la Magistratura, en nuestro país tenemos 9 departamentos y la mayor afectación de jueces ha sido en el Distrito Judicial de La Paz, al que yo represento. 11 jueces han sido destituidos en La Paz, en los otros distritos uno, en algunos absolutamente ninguno, pero la afectación ha sido de tal manera que no se han respetado sus derechos en cuanto al debido proceso, en cuanto al derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa. En ningún momento como autoridades judiciales podemos desconocer esa situación lamentable que ha lastimado la sociedad de nuestro país, ¿no? Con ese caso tan llamativo y que ha sido de tanta connotancia como es el caso del señor Choque, pero eso también ha generado, ¿no? Que existan bastantes destituciones, procesos penales inclusive en todos los distritos, ¿no? Eso ha ocurrido y obviamente el Consejo de la Magistratura, de acuerdo a sus facultades, ha intervenido, pero violentando lo que es el debido proceso y sin respetar un proceso disciplinario, inclusive cuando se han sido destituidos. Entonces, el régimen disciplinario en nuestro país no es tampoco de los más seguros como se debería tener en un Estado de Derecho, ¿no? Y como lo decía también la doctora Norca Díaz, inclusive se invita a denunciar a las autoridades y todos sabemos quienes administramos justicia que en un proceso siempre va a haber una parte perdidosa, ¿no? Siempre una de las dos partes va a no tener, no va a estar contenta, si vale el término, con la decisión que se vaya a asumir. Y esta situación es generar escenarios para que se tengan más denuncias y esto pueda llegar inclusive a destituciones, ¿no? Entonces el régimen disciplinario en nuestro país tampoco ha logrado o alcanza los estándares internacionales altos como se debería tener en el ámbito del procesamiento de autoridades judiciales. Siempre lo decimos, ¿no? Y lo sostenemos. Las autoridades judiciales, los jueces en Bolivia, no tenemos un fuero, un privilegio, no estamos exentos de cualquier situación. No hay que olvidar que también somos seres humanos, somos personas, podemos equivocarnos, no debería ser, pero puede surgir alguna situación y obviamente eso va a dar lugar a un recurso de apelación, a un proceso administrativo o disciplinario como corresponde, pero en nuestro país lamentablemente no se respeta el debido proceso cuando hay procesos disciplinarios, ¿no? Y es más, muchas veces uno no sabe bajo qué sistema se rige el proceso disciplinario porque utilizan, inclusive las notificaciones se hacen en tablero y para una autoridad o para un funcionario judicial que está desempeñando funciones, difícilmente tiene el tiempo para estar yendo a hacer seguimiento de estos casos. Entonces, esos son los inconvenientes que se tiene con el proceso disciplinario. Sin embargo, siempre en lealtad procesal también hay que establecer que el Consejo de la Magistratura ha socializado un proyecto de ley del sistema disciplinario en el cual se pretende modificar ciertos aspectos y aparentemente tener mayor cantidad de sanciones, ¿no? Acortando los plazos, inclusive se ve en este tema del régimen disciplinario el poderse someter a un procedimiento abreviado cuando la falta sea leve, ¿no? Reconocer que el funcionario judicial reconozca la falta y se someta a un procedimiento abreviado y la ventaja, si podría decirse o llamársela así, es que esto no se vaya a registrar en el sistema. Pero este proyecto está todavía en proyecto, entendemos que está en la Asamblea Legislativa para su consideración y obviamente habrá que analizar también. Lo que ocurre es que como la mayoría de las leyes o los reglamentos no se socializan con los actores principales, que son los administradores de justicia, porque son quienes día a día ven las necesidades, uno tiene que desarrollar las actividades jurisdiccionales, muchas veces con muchas carencias, ¿no? Por decirlo así, necesidades. Y esta situación es lo que pasa, ¿no? Reporte de avance. Bueno, Reporte voy a de continuar. avance. En consecuencia, En inglés. perdón. Entonces, continúo, ¿no? Perdón. Bien, eso en cuanto a los procesos disciplinarios. En cuanto a los traslados, a partir de un acuerdo número 41/2018 del Reglamento Transitorio de Movilidad Funcionaria,
de jueces y servidores de apoyo judicial, este reglamento era definitivamente arbitrario, porque permitía, ¿no?, el traslado de las autoridades judiciales o de funcionarios bajo una lógica de razones de interés institucional, pero no tenía criterios objetivos, y tal es así que, más bien felizmente, a través de la sentencia constitucional 49/2019, han declarado inconstitucional el artículo 20 de este reglamento que permitía estos traslados. Y cuando se hablan de traslados, en esa lógica de tener, por mejor o por razones de interés institucional, habría que ver, ¿no?, que hubieron varios traslados que se tuvieron que trasladar inclusive autoridades judiciales de un distrito a otro. Imagínense dejar a la familia, las actividades de la noche a la mañana, por decirlo así, tener que cambiar de área de trabajo, acomodarse inclusive a otro clima. En nuestro país tenemos la ventaja, tenemos la belleza y la bondad de que tenemos climas totalmente diferentes, ¿no? En el oriente, obviamente, un clima muy cálido, en el occidente, un poco más crudo el ambiente, el clima, ¿no? Pero estos aspectos también en ningún momento fueron considerados con la vigencia de este reglamento, pero felizmente se dio lugar a la inconstitucionalidad de este artículo 20 y se pudo, de alguna manera, evitar aquello. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando se trata de traslados? Como se sabe, en Bolivia la forma de ingreso es a través de la escuela de jueces, ¿no? Y obviamente previa una formación académica que se tiene. Y como lo dicen, cuando se sale o se egresa de la escuela de jueces y muchas veces no hay cargos o cupos, por decirlo así, en el departamento donde uno reside, eh, uno tiene que ir donde no haya juez, ¿no? Y eso implica también un traslado y una alteración en la vida, inclusive de la autoridad. Entonces, estos también son aspectos que son necesarios considerarlos porque siempre respetando, ¿no?, la formación, la capacitación, pero, y obviamente que existiera por lo menos un acuerdo entre ese traslado. Pero en relación a traslados y reasignaciones es lo que se tiene. También, dentro de este diagnóstico sobre la independencia del sistema judicial en Bolivia, existen otras formas de reasignaciones o de traslados o permutas, como se llama, dentro de un determinado distrito, pero últimamente eso ya no se puede dar. No hay muchas veces por razones de salud, por razones de aspectos muy personales que se consideraban, pero hoy en día, ¿no?, con toda esta coyuntura que tenemos dentro de la evaluación y la situación de los jueces en Bolivia, tampoco ya se respeta. Tenemos que hablar también de las capacitaciones. El reglamento de carrera judicial en el artículo 70 establece un subsistema de capacitación, ¿no?, dentro de un proceso de formación, de capacitación, de complementación, especialización técnica y actualización permanente de los jueces y jueces de Bolivia. En el artículo 71 también establece las competencias y cuál es la finalidad, es fortalecer a la autoridad judicial para que pueda desarrollar sus actuaciones de la manera más eficiente y más eficaz. Esta parte de la capacitación, los contenidos, los programas de inducción de capacitación, actualización, complementación, especialización, deben ser realizados de manera constante, ¿no? Obviamente, de acuerdo a etapas dentro de el periodo de funciones, tiene que haber una constante capacitación. Felizmente, en nuestro país tenemos a la Escuela de Jueces que está destinada y es una entidad descentralizada del órgano judicial responsable precisamente de la formación y de la capacitación técnica de los servidores públicos judiciales, incluidos los funcionarios de apoyo, los funcionarios, las autoridades judiciales. Y la unidad de la Escuela de Jueces tiene unidades especializadas, la de capacitación, la de formación. La de formación es la que está encargada de formar a los futuros jueces, ¿no? Y la de capacitación es la que, como su nombre lo dice, constantemente va realizando programas académicos, ve dónde hay necesidades para reforzar el conocimiento, las actitudes, y es esta instancia la que, gracias a Dios, tenemos en nuestro país para poder implementar o poder desarrollar este subsistema de la capacitación. En ese constante proceso de capacitación,
También se tienen que tener en cuenta las necesidades que tienen las autoridades judiciales, los funcionarios de apoyo, y esta capacitación no es simplemente para la autoridad judicial o para el funcionario. Esa capacitación y esa formación va a ser en beneficio del justiciable, ¿no? Porque en ningún momento debemos olvidar que nuestra función esencialmente es de servicio y de mejorar la atención al justiciable. No es un secreto para nadie, pero la justicia en nuestro país o el sistema judicial no está en un buen momento y estamos constantemente cuestionados, y por eso tiene también que ir de la mano este tema de la capacitación para que las autoridades, cuando emitan sus fallos, sus resoluciones hablen por sí mismas, ¿no? Y se evite cualquier tipo de cuestionamiento dentro de una labor jurisdiccional independiente, imparcial y cumpliendo con todos los principios constitucionales que rige la jurisdicción ordinaria en nuestro país. De la misma manera, siempre en esta lógica consecuencia y en este diagnóstico sobre la independencia judicial, también es necesario hablar de la gestión de gobierno judicial y los poderes administrativos y financieros. Como lo saben y como lo decía, el Consejo de la Magistratura es el responsable del régimen disciplinario, de la jurisdicción ordinaria, gubernamental y especializada, del control y la fiscalización del manejo administrativo, financiero, de la judicatura y la formulación de políticas de gestión. También es responsable de las auditorías jurídicas dentro de la gestión, ¿no? Pero el Consejo de la Magistratura, dentro del trabajo que desarrolla, se tiene también la Dirección Administrativa Financiera, que es la entidad desconcentrada que administra los recursos del órgano judicial. Y dentro de este diagnóstico se ha podido establecer que existen funciones repetidas o paralelas, si vale el término, con el Tribunal Supremo de Justicia, porque también se tiene las facultades, tanto el Consejo de la Magistratura a través de la RAF, como también el Tribunal Supremo de Justicia a través de Sala Plena, ¿no? Y en este tema de la parte administrativa, la parte financiera, para Bolivia últimamente ha sido muy cuestionado, porque el presupuesto que se asigna al órgano judicial, ¿no?, es del menos del 0.5% del presupuesto nacional. Imagínense, para un país tan grande, con una carga procesal inmensa, por las situaciones que vienen día a día, el incremento de los procesos en el área jurisdiccional, ¿no? Este presupuesto pues es muy bajo. Y muchas veces cuando se hizo el reclamo a través de la Mabol en solicitar mayor presupuesto, ¿no?, la respuesta que recibe o recibimos es que ocurría porque no había una ejecución presupuestaria. ¿Qué quiere decir esto? Si teníamos 10 millones, por decirlo así, para administrar y para gastar, ¿no?, debido a una falta de ejecución presupuestaria, solo se gastaba el 20% o el 30%, y es por eso que no se incrementaba el presupuesto, ¿no? Y esto también conlleva a la independencia, ¿no? Porque dentro de los componentes de la independencia también está la independencia en cuanto al presupuesto. El órgano judicial es otro poder, ¿no?, dentro de los que tiene nuestro Estado, pero no tiene independencia económica. No tiene independencia económica. Obviamente, respetando siempre la Constitución y la modificación del 2009, cuando establece como bandera principios como la gratuidad, la independencia, la transparencia, ¿no?, y sobre todo la gratuidad. Entonces, a partir de ese momento, se han suprimido ciertos ingresos que se tenía para el órgano judicial, como son los timbres. Antes habían los timbres, había el papel sellado, habían los formularios de notificaciones que obviamente tenían un costo, pero también era un costo mínimo, ¿no?, de los timbres de un boliviano, de dos, de tres, los formularios que equivalían a 2 bolivianos o el papel sellado. Todo aquello ha sido suprimido a través de la Constitución, la nueva Constitución, y obviamente eso ha llevado también a que el órgano judicial ya no tenga ingresos, ¿no?, propios, siendo un poder del Estado teniendo independencia, pero no tiene independencia económica. Y esa es la característica de nuestro sistema judicial cuando no se tiene aquella independencia, ¿no? La situación del Consejo de la Magistratura, como se decía, si bien tiene a su cargo la parte
administrativa, pero esta ineficiencia que ha sido detectada en este diagnóstico, ineficiencia en cuanto a la ejecución presupuestaria, es un problema también que implica, ¿no?, en la mejor atención hacia el justiciable, ¿no? El Consejo de la Magistratura siempre ha estado con algún tipo de polémica sobre la conformación de sus consejeros, ¿no? Que han tenido que renunciar o han sido cesados en el cargo, y ello también conlleva a que todo el trabajo administrativo que le corresponde al Consejo de la Magistratura, que ha sido además creado para poder mejorar el sistema judicial, pues no se pueda desarrollar conforme fue pensado, ¿no? Dentro de este diagnóstico sobre la independencia del sistema judicial, sin duda, los temas que estamos tocando, basándonos en este diagnóstico, son muchos, ¿no? Podríamos estar hablando mucho más de aquello, pero creo que son los esenciales que tenemos que tocar el día de hoy, ¿no? Para poder considerar también el avance en todo este diagnóstico a las colegas que también forman parte de esta noche, para que se pueda de alguna manera poner en conocimiento a nivel internacional y nacional, obviamente, cuál es el trabajo que se ha realizado junto a la Federación Latinoamericana de Magistrados, también como Cyrus Van Center, que han sido tan gentiles, y como lo decía, ¿no?, por mi parte, nunca va a haber palabras de agradecimiento para toda la cobertura que nos han dado, para el apoyo que nos siguen dando, ¿no? Y que todo esto ha surgido a través de esa emergencia de la convocatoria para los mal llamados jueces transitorios, y una afectación alrededor del 45% de jueces. Hasta acá yo les voy a dar esta parte que me correspondía, para que también mis colegas puedan intervenir y hagamos seguimiento de este maravilloso diagnóstico que ha sido apoyado por ustedes, ¿no? Muchas gracias, doctora Regina. Le doy la palabra ahora a la doctora Gladys Alba, para que nos hable, entre otros asuntos, de toda esta injerencia política en los procesos. Muy buenas noches, la verdad que agradecidísima por este espacio que nos han otorgado a través de la FLAM, Avant Center, por este diagnóstico sobre la independencia del sistema judicial en Bolivia. Agradecidísimo, ratificar ese agradecimiento que ya lo han hecho mis colegas, miembros del directorio de la MABOL. Yo represento al Distrito Judicial de Santa Cruz de la Sierra, uno de los distritos más grandes y importantes de Bolivia, del Estado boliviano, y también como segunda vicepresidenta del directorio de la MABOL, y como dijo Jaime, esta noche es el poder de las mujeres. Voy a ser breve porque ya mis colegas lo han expresado, lo han manifestado, y hablar de dos aspectos importantes que inciden en la independencia del sistema judicial en Bolivia, y hablar que está en el capítulo 7 del diagnóstico que han realizado, y sobre las injerencias, ¿no?, en nuestro sistema judicial. Como sabemos, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha expresado su preocupación por los actos de injerencia política y de corrupción en el sistema de justicia, ¿no?, de nuestro país. Este tema fue tratado en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2018. Sin embargo, tenemos que en el año 2016 en nuestro país se llevó a cabo la Cumbre Nacional de Justicia Plural para Vivir Bien, en la que se emitieron recomendaciones para fortalecer el sistema de justicia, ¿no? Estas recomendaciones fueron consagradas en la Ley 898 del año 2017, que creó la Comisión de Seguimiento a las conclusiones de la Cumbre de Justicia, ¿no? Y esta comisión está conformada por miembros de la Asamblea Legislativa, del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Ministerio de Gobierno, la Procuraduría General del Estado, así como las presidencias del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y las universidades, ¿no?, de nuestro país. Sin embargo, vemos que de las recomendaciones que establece esta ley 898, que era entre 7 recomendaciones o un poco más, era elaborar y proponer el reglamento de evaluación de autoridades judiciales y fiscales en el ejercicio de sus funciones y el reglamento de la carrera judicial.
¿no? Y daba un plazo de 90 días, el cual, como sabemos, y ya lo han expresado también las colegas, pues no se cumplió, ¿no? Y también coordinar, hacer seguimiento y fiscalizar las etapas del proceso de evaluación de las autoridades judiciales y fiscales. Entonces, una serie de recomendaciones que no se han ido cumpliendo, lamentablemente. Sin embargo, otro de los hechos también de injerencia política, vamos a decir, en nuestro país se tuvo en el año 2020 a través del informe de Human Rights, que señaló que el gobierno interino de la presidenta en esa época, Áñez, utilizó también de manera abusiva el sistema judicial para perseguir a colaboradores y partidarios del anterior presidente y no impulsó unas investigaciones independientes de las violaciones de derechos humanos ni los actos de violencia relacionados con las elecciones que se produjeron en los meses de octubre y noviembre del año 2019. La presidencia en esa oportunidad expidió una serie de decretos que eximían a miembros del cuerpo militar de su responsabilidad por abusos durante operaciones para atender disturbios públicos, que luego fueron derogados por las críticas que se generaron, ¿no? Otras injerencias también que lo dio a conocer la ex magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional, la doctora Ligia Velázquez, que denunció una intromisión directa del Poder Ejecutivo en el órgano judicial. Ella renunció a su cargo en el año 2015 luego de un proceso judicial iniciado por el gobierno de ese entonces. También fue denunciado las injerencias del órgano ejecutivo, en este caso, por el presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, el doctor Arturo Yáñez, también por el ex fiscal del Estado, Pedro Gareca Perales, que coincidieron con la ex magistrada Velázquez en su diagnóstico sobre la independencia judicial en Bolivia. El informe del 2021 sobre el estado de justicia en Bolivia documentó como la falta de verdad, justicia y reparación a las violaciones de derechos humanos en el país que afecta de manera directa a la independencia judicial. Esto incluye política frente a la búsqueda de personas desaparecidas, el alcance de trabajo de la Comisión de la Verdad, los efectos de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los intentos de reparación de las víctimas que no se dieron, debido al reclamo, creo que posteriormente ya se fueron dando. En el año 2022 se han denunciado múltiples actuaciones de parte del Ministerio de Justicia, ¿no?, en nuestro país, que podrían resultar cuestionadas desde una perspectiva de separación de los poderes del Estado. Muchos aseguran, por ejemplo, que este ministerio se ha convertido en el vocero del órgano judicial, haciendo anuncios relativos a la escuela de jueces del Estado, revelando el sentido de algunos fallos judiciales, anulando proceso de elección de vocales por parte del Tribunal Supremo. Sin embargo, en este punto debemos advertir y es necesario aclarar que el Ministerio de Justicia funge como cabeza del sector de la Comisión de Seguimiento de las conclusiones de la Cumbre Judicial del año 2016, ¿no?, creada por la Ley 898, la cual pues le ha otorgado en todo caso una cierta incidencia sobre las acciones del órgano judicial, ¿no? También no debemos dejar de lado las presiones que sufren los operadores de justicia en nuestro país a través de las presiones sociales de los grupos de la sociedad civil, ¿no?, quienes muchas veces nos hemos visto rebasados, estoy hablando particularmente de mi distrito, que los jueces han tenido que salir huyendo, digamos, ¿no? Y eso se dio este fin de año, concretamente, por el ataque que sufrió nuestra infraestructura del órgano judicial de acá, del Tribunal Departamental de Santa Cruz, precisamente por algunos fallos y la gente que presiona para obtener resultados favorables. Y lógicamente hay un descontento, pues, porque no hay empate, ¿no? En una resolución judicial no puede haber un empate, ¿no? Entonces, lógicamente hay un grupo, pues, que pierde y otro que gana. Entonces, en ese entendido, pues,
notamos eso y recientemente, quizás antes que ustedes ya hayan concluido con ese informe, el ataque que hemos sufrido de manera física en nuestra infraestructura y lógicamente en la integridad de muchos operadores de justicia que tuvieron que salir, como les digo, custodiados por la policía para poder abandonar el recinto, digamos, ¿no? En el que estaban desarrollando sus actividades como todos los días. Entonces, esas son las, resumen, las injerencias que nosotros tenemos como operadores de justicia en nuestro país. ¿No? Hay muchas más, pero estoy haciendo un resumen, ¿no? Un resumen de las más importantes y de las que recientemente se han suscitado. Ahora, con relación a otra, otra incidencia, digamos, en la independencia judicial, pues el presupuesto, ¿no? Si bien la colega, la doctora Regina, lo tocó, ¿no? Pero debemos entender que el artículo 7 de la ley del órgano judicial establece, pues, que el órgano judicial tiene una autonomía presupuestaria, contando con una dirección administrativa y financiera para la gestión de los recursos económicos, ¿no? Siendo atribución del Consejo de la Magistratura el control y la fiscalización del manejo administrativo y financiero, ¿no? Como ya lo explicó la colega. El presupuesto lo asigna el Tesoro General del Estado mediante un presupuesto anual que es aprobado por el órgano legislativo. Si bien, digamos, existe la independencia de poderes en Bolivia, para efectos del presupuesto, el órgano judicial se encuentra considerado dentro de la administración central del sector público, por lo que el presupuesto de este es aprobado mediante ley en el presupuesto general del Estado. En cada gestión se lo revisa para ver si es posible una ampliación o disminución de acuerdo con las necesidades que se tiene. La asignación que se otorga al órgano judicial es de manera global para que el mismo órgano distribuya las diferentes direcciones distritales, de conformidad con el artículo 178 de la Constitución Política del Estado. La autonomía presupuestaria sirve como salvaguardia para la independencia judicial, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia, por medio de la Sala Plena, es quien elabora el presupuesto anual de la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, estamos supeditados lógicamente, a que sea la Asamblea Legislativa la que tenga que aprobar. Y en este caso, tenemos que la Ley Financiera 1356 del 28 de diciembre del año 2020 recortó los salarios de los jueces y del personal judicial a nivel nacional para el año 2021. Y fue una disminución de los sueldos de los jueces y de los personal de apoyo jurisdiccional, como manifesté, considerable. Por ejemplo, nosotros como Tribunal de Apelaciones recibimos una disminución del más del 11%. Los jueces el 3%. Y el personal administrativo y personal de apoyo incluso llegó hasta un 13%, 16%, según tengo entendido, ¿no? Pero con conocimiento sí les digo de que el Tribunal de Apelaciones y los jueces recibimos ese porcentaje de disminución de nuestro salario. Entonces, esto, por ejemplo, ¿por qué se redujo ese haber de los operadores de justicia en ese año que les estoy manifestando? Supuestamente por la pandemia, etcétera, porque no hubo recaudaciones a través de derechos reales, de la Dirección de Derechos Reales, que todavía está a cargo del órgano o del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, no hubo esa ejecución por parte de los organismos que deben ejecutar ese presupuesto, ¿no? Aproximadamente en ese año se disminuyó unos 178 millones de bolivianos, es decir, unos 26 millones de dólares. Ya, sin embargo, nos dijeron en esa oportunidad que era una medida temporal, ¿no? Pero sin embargo, desde esa fecha no han sido repuestos esos haberes, ¿no? Hicimos el reclamo a través de la AMABOL con oficios ante el Tribunal Supremo, ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, pero sin embargo la excusa fue de que el Estado está en austeridad. Entonces, los jueces pues no hemos visto perjudicados
Y lógicamente eso pues incide en nuestra independencia, ¿no? También, pese a que se ha solicitado este año un presupuesto del 3% al Tesoro General del Estado, es decir, 4 veces más de lo que se habría dispuesto. Sin embargo, tampoco ha sido escuchado nuestro reclamo, ¿no? Y precisamente ¿por qué? Porque el Consejo de la Magistratura o el órgano judicial pues devolvieron ese dinero porque no ejecutaron todo el presupuesto que se había diseñado para el año 2021 no fue ejecutado. Entonces, en ese caso, pues la Contraloría ha observado todo eso, estos aspectos y lógicamente ha indicado que no ha habido una debida fiscalización de esos recursos, ¿no? Y también nosotros creemos como jueces de que lógicamente el Consejo de la Magistratura en este caso, pues, que es el encargado de designar jueces, no ha realizado esa designación de jueces. Cuando sabemos, y lo han expresado ya las colegas, que la carga procesal pues es inmensa, ¿no? Acá tenemos jueces, por ponerle un ejemplo, jueces de la violencia, que tienen la especialidad, que solamente son 2 jueces de sentencia, cuando el porcentaje está en primer lugar de delitos contra la violencia hacia la mujer. Más de 1.500 a 2.000 causas manejan esos 2 juzgados. Se imaginan de todo el distrito de Santa Cruz, que tiene una población acercándose a los 3,5 millones de habitantes, solamente 2 jueces de sentencia para juzgar esta clase de delito. Entonces, y así hay bastantes jueces en materia laboral que solamente contamos con 12 jueces. Es innumerable, digamos, ¿no? En materia de familia, en materia penal. Sin embargo, nuestras autoridades superiores, pues, se dieron el lujo, como vamos a decir, de devolver ese presupuesto en vez de ejecutarlo, en vez de designar jueces, que como les decía, este distrito es sumamente grande. Sin embargo, hay jueces que llevan hasta 4 materias, ¿se imaginan? Hasta 4, llevan materia civil, llevan materia penal, llevan materia laboral, llevan el menor de familia, o sea, etcétera. Entonces, vemos de que este presupuesto es ínfimo. Sabemos que en otros países el presupuesto del órgano judicial está incluso plasmado en su constitución política del Estado. Sin embargo, nosotros tenemos que estar supeditados a que cada año, a través de la ley financiera, pues la Asamblea Legislativa, bueno, y el Poder Ejecutivo decidan cuánto va a ser nuestro presupuesto, pese a la falencia que les he indicado en la falta de jueces, que lógicamente eso incide pues en la mora procesal, ¿no? Y lógicamente incide en nuestra independencia, ¿no? Porque deberíamos tener una asignación de recursos adecuados, ¿no? Esto con la finalidad, lógicamente, de promover la imparcialidad, celeridad, que lógicamente, como dije, afecta a nuestra independencia judicial, ¿no? Entonces, eso sería todo, colegas, haciendo el resumen del diagnóstico que está plasmado en, en el diagnóstico que ha realizado Van Center con cooperación de la FLAN y, lógicamente, haciendo un análisis exhaustivo de todo nuestro sistema judicial boliviano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Gladys. Finalmente le doy la palabra a la doctora Julie Deep, que nos va a hablar de los últimos ya temas finales del diagnóstico, incluyendo los temas de seguridad, corrupción y género. Doctora Julie. Perdón, no sé si es un tema de la conexión, pero creo que no le escuchamos.
creo que no lo escuchamos, no sé si nada más sea yo, ¿no? Quizás tiene el micrófono en silencio, doctora Julie. ¿Puede ser? No parece que esté, a ver, ahí se ve que está en silencio. Si le quita el silencio, ¿será que ya le escuchamos? A ver, veo que se está conectando aquí también por otro lado, a lo mejor por ahí lo podemos escuchar. Ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí le escuchamos. Gracias. Mil disculpas, he tenido algún problema con la conexión. Bueno, como les iba diciendo, el diagnóstico que se está presentando esta noche contempla la seguridad física de los jueces como un primer aspecto, en cuanto a que si bien existen medidas de seguridad para los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y también para los presidentes de las Cortes departamentales de justicia, los jueces ordinarios no cuentan con ninguna clase de seguridad. Esto, ejemplo de la necesidad que tenemos los jueces de contar precisamente con mecanismos de seguridad física, se vincula como un ejemplo con lo que es algunos atentados que han habido en contra de jueces en algunas gestiones pasadas. Por ejemplo, en la gestión 2017, cuando se registró un atentado en contra de un juez de la ciudad de Cochabamba, en el domicilio en el que habitaba junto a su esposa y a sus 3 hijos. Una vez que la policía hace una inspección del lugar, encuentra que se ha procedido, se ha realizado más bien este atentado haciendo uso de una bomba Molotov y de algunas granadas de gas, ¿no? Entonces, este es un primer aspecto que se considera y que se aborda en el informe. Un segundo aspecto se encuentra vinculado a la seguridad jurídica, dado que el único privilegio, más bien las únicas autoridades que gozan de privilegios, como los casos, los procesos vinculado al incumplimiento que pudieran tener algunas autoridades judiciales de alta jerarquía, es el procesamiento mediante privilegio constitucional. Los jueces ordinarios somos procesados por la vía penal y por la vía disciplinaria, ¿no? La vía disciplinaria es una vía que lamentablemente no nos otorga muchas garantías en cuanto particularmente a observarse el debido proceso y a las garantías que debe tener un proceso disciplinario de esta magnitud. Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, también se aborda la corrupción en el sistema judicial. Se hace relevancia en cuanto a la ley 974, la ley 1178, que denominamos comúnmente como la ley SAFCO, y también el Código Penal que establece delitos propios de las autoridades judiciales. También existe una unidad de transparencia y lucha contra la corrupción que depende del Tribunal Supremo de Justicia, las que, sirven, además de la instancia de control y fiscalización del Consejo de la Magistratura, para identificar algunas actividades de los que pudieran considerarse corruptas. También existen medidas de transparencia en lo que es el desarrollo de los procesos. Por ejemplo, la previsión de todas las diligencias deben llevarse a cabo y desarrollarse de manera pública, margen de las garantías de publicidad de las actuaciones jurisdiccionales paralelas. Se relieva también que el año pasado se ha tenido una coyuntura particular en el órgano judicial, toda vez que se desató un escándalo en relación al proceso del señor Richard Choque, que es muy conocido en el quien ha sido sentenciado a 30 años de cárcel fue beneficiado para poder usar de una prisión domiciliaria, ¿no?
Sin embargo, esto consideramos puede tener únicamente como un aspecto de lo que deben investigarse, como se han investigado otros aspectos importantes relacionados con otras instancias que forman también parte de lo que es la administración de justicia. Un último punto que aborda también el informe que estamos presentando el día de hoy, este diagnóstico, se encuentra en género, que se relaciona con que Bolivia es una de las pocas jurisdicciones que garantiza la igualdad de mujeres en cuanto a su designación para el ejercicio de la jurisdicción. Es desde la Constitución Política del Estado, el mismo artículo 9 del reglamento del Consejo de la Magistratura, que establecen que se deben considerar factores como el género junto con otros criterios de especialidad y de méritos para la designación de juezas y jueces de la nómina de egresados de la Escuela de Jueces del Estado o por la vía que corresponda. También el artículo 34 de la Ley del Órgano Judicial, que señala que la Asamblea Legislativa Nacional debe garantizar que el 50% de las personas preseleccionadas para las elecciones judiciales a los máximos cargos del Tribunal Supremo de Mujeres. Y por último, la reforma al artículo 48 de la Ley 025 que hace la Ley 1440 relacionada con la designación de vocales suplentes, de quienes también se establece que esto debe designarse igualdad de condiciones, es decir, la mitad varones y la mitad mujeres. También la Constitución Política del Estado establece un enfoque de género desde la supresión del lenguaje sexista, tanto en la redacción de la Constitución Política del Estado como en la adopción dentro de su concepción principista de los principios de igualdad y de no discriminación. También existe en la Constitución Política del Estado protección de los derechos laborales, sexuales, reproductivos, de la participación política de la mujer, emitiéndose varias normas legales y medidas destinadas a su cumplimiento, como la Ley 348, que garantiza a la mujer una vida libre de violencia, la Ley 1173, que modifica el procedimiento penal para fortalecer la lucha contra la violencia, y otras normas que también refuerzan la protección de las víctimas de ciertos delitos relacionados con género, como es el caso de la Ley 1443. Una de las medidas que más posiciona también el principio de igualdad es el Plan Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación, cuyo contenido dispone medidas tendientes a la descolonización y la despatriarcalización. También el Plan Nacional de Descolonización, que cuenta con 7 programas. Entonces, si bien se tiene establecido en la normativa que se debe sentar bases para la igualdad de hombres y mujeres a tiempo de adoptar determinados cargos relacionados con el delicado ejercicio de la administración de justicia, tenemos un claro, tenemos un claro ejemplo en nuestros tribunales superiores, toda vez que el Tribunal de Justicia de 9 magistrados, 8 varones y 1 mujer. Aspectos que deben continuar desarrollando para garantizar esta equidad y esta igualdad. Entiendo que con esto estaríamos concluyendo un resumen de lo que es este diagnóstico que se va a disposición de las juezas, de los jueces, del público en general, para que puedan ver un poco más de este trabajo en el que el Van Center, con toda la predisposición del mundo, nos ha colaborado. Yo les agradezco mucho por la paciencia y con esto concluyo. Muchísimas gracias, doctora Julie. Finalmente vamos a dar 1 o 2 minutos a la doctora Greni Bolin, la presidenta de la AMABOL, para que cerremos este panel. Muchísimas gracias. Yo quiero hacer un breve resumen de todo lo que se ha hablado. Siempre inicialmente agradeciendo a las personas, a ustedes, que son parte del Van Center, a la FLAN, por todo el apoyo que nos prestan. Es importante mencionar de que existe la necesidad de una reforma judicial. Eso lo conocemos y lo reconocemos también nosotros los jueces.
Es importante una modificación de la 025 en el que se debe considerar la carrera judicial, el respeto de la inamovilidad del juez y el reconocimiento de la legalidad de ingreso de los jueces mal llamados transitorios. Las evaluaciones de las juezas y jueces, la reposición salarial, la creación de nuevos juzgados, el incremento del presupuesto, la jubilación digna de jueces, porque actualmente la jubilación es menor al 40%, el nombramiento oportuno de las autoridades en casos de acefalías, el régimen disciplinario que actualmente vulnera derechos no solo de jueces, sino también del justiciable, debido a que trae como consecuencia retrasos en la tramitación del proceso en el juzgado del suspendido, así como también del juzgado del que lo suple. Que se consideren también la determinación de existencia de guarderías en los tribunales para garantizar la seguridad de los hijos de los funcionarios, situación que no existe actualmente. Existen muchas situaciones que es necesario plasmar en una nueva reforma judicial. Queremos una nueva reforma judicial, queremos mostrar otra cara de la justicia, lo importante es el presupuesto. Agradecidos realmente con ustedes, agradecidos con Van Center, agradecidos con la FLAM y también con todas las personas que nos escuchan y que van a entender, no solamente lo que pedimos no es propio para el juez, también se refleja especialmente en los justiciables que acuden a los tribunales para pedir justicia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrada Bolling. Le agradecemos mucho sus palabras finales. Con esto creo que finalizamos. Agradecemos a cada uno de nuestros ponentes, nuestros panelistas, esta información tan relevante sobre temas fundamentales de la judicatura en Bolivia en estos momentos. Esto, por supuesto, es el inicio de una conversación. No queremos que sea el fin, porque pues, es importante visibilizar lo que sucede en la situación, pero también hay que trabajarlo y seguirlo visibilizando y seguir difundiendo la situación para que en su momento se pueda pues, generar algún proyecto que logre algún cambio. Acabamos de poner en el chat nuevamente el link para que puedan acceder al diagnóstico. Está también las redes sociales de Amabol, del FLAM y del Bansen. Sin más, les agradecemos nuevamente a todas las personas que nos acompañan esta noche, a la FLAM, a la Amabol. Ha sido un gusto y seguiremos trabajando este tema. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, buenas noches.